Continuando con nuestros estudios que solemos tener en esta hora con respecto a la palabra de Dios, que son estudios bíblicos que tratamos nosotros de compartir con aquellos que quieran escucharnos, con cada uno de nosotros. Y en esta hora voy a invitarlos a que meditemos por unos momentos en un estudio de la palabra del Señor con respecto a lo que podríamos llamar la Biblia y la magia. ¿Qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras con respecto a esos temas ocultos, esotéricos, que con mucha frecuencia y que sabemos nosotros que la gente ávida de conocer y de saber incluso acerca del más allá, de incluso consulta a los espíritus y a los muertos y cosas de esa naturaleza? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Y para eso vamos a partir de un versículo que se encuentra en Levítico capítulo 20 y versículo 27, donde nos habla la palabra del Señor de la siguiente manera. Levítico capítulo 20 y versículo 27, y dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Palabra del Señor. En el tercer libro de la Biblia, el libro de Levítico, en su capítulo 20 y versículo 27. La palabra del Señor en este aspecto es clara y no se anda con rodeos. Si nosotros realmente queremos saber exactamente el pensamiento de Dios con respecto a estas cosas, no tenemos más que ir a las Sagradas Escrituras para ver qué es lo que ella nos dice con respecto a estas prácticas. El mundo cada vez se ha alejado más de Dios, y por el oscurantismo y por la ignorancia que hay en el mundo, esto se ha hecho a un lado. Ya no queremos mencionarlo respecto a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y entonces nosotros buscamos otras explicaciones, o simplemente nosotros creemos que no es malo, que Dios no lo reprueba. Pero la palabra de Dios es clara en relación con esto. Y en ese sentido nosotros podríamos tomarlo como algo definitivamente duro de aceptar, y mucho menos de practicar lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y qué es lo que nos enseña? Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. El Señor, hablando al pueblo de Israel en su ley, le decía que esto era necesario precisamente para evitar que el mundo se corrompiera. Y entonces al pueblo de Israel le estipuló su ley y le enseñó exactamente lo que debían de hacer. Ahora bien, por eso en ese sentido, estas prácticas son prohibidas por el Señor. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 18 y versículos 10 al 12. El libro de Deuteronomio capítulo 18
versículos 10 al 12. Dice de la siguiente manera: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas, abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora, dice el versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Es decir, todas estas prácticas que para nosotros aparentemente son inofensivas, o que simplemente a nosotros nos gusta consultar en este aspecto a este tipo de personas que practican todo esto, la Biblia nos enseña que delante de Dios lo que estamos practicando es una abominación delante de Dios. Hay cosas que para nosotros, según son agradables, pero delante de Dios son una abominación. Es decir, el Señor no solamente las prohíbe, sino que las rechaza. Y en ese sentido, entonces nos enseña de esta manera: no se ha hallado en ti, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. Es lamentable, pero en nuestros tiempos se encuentra extendido de una manera epidémica este tipo de prácticas. Es más, ya se anuncia a través de todos los medios posibles, y entonces las personas ignorantes e incautas caen en este tipo de prácticas, sin saber que el Señor no solamente las prohíbe, sino que además son una abominación delante de Él. Es necesario entonces que cada uno de nosotros reconozca y comprenda exactamente lo que la palabra del Señor nos enseña, porque delante de Él no va a haber excusa de ninguna especie. Es necesario, pues, que nosotros comprendamos y entendamos que lo que el Señor quiere para nosotros es exactamente todo lo que Él nos enseña en la palabra de Dios, porque quiere el beneficio nuestro. Y estas prácticas son prácticas abominables. Son prácticas que el Señor definitivamente las rechaza. Ahora bien, las consultas deben de hacerse para con Dios. Por eso es que está la oración, está el estudio de la palabra de Dios a través de la cual Él nos habla. Y queremos nosotros hablar con Dios, queremos nosotros saber nuestra situación, consultemos al Señor, consultemos a Dios. Es lo que nos dice Isaías capítulo 8 y versículos 19 y 20.
Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. El profeta, hablando al pueblo de Israel y hablándonos a nosotros, nos dice de esta manera. Versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Consultar a la palabra de Dios. Consultar al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Bien, esto nos lo dio nuestro Señor para que nosotros no anduviéramos a tientas ni a oscuras, para que nosotros no estuviéramos en la ignorancia. Es su palabra, palabra divina, que nosotros debemos de acatar. Por eso nosotros la rechazamos, el mundo la rechaza. ¿Por qué? Porque en ella Dios se comunica y ella nos reprende respecto a los caminos malos que nosotros tomamos. Es una práctica muy común entre el mundo, entre la gente, que haga este tipo de cosas. E incluso, por eso dice aquí, susurran al oído, que susurran al oído. Vean lo que nos dice el versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, aún están en la oscuridad. Porque necesitan la ley y el testimonio. Es la palabra de Dios. Ella es la que nos muestra la luz del Evangelio. Hace que el rostro del Señor resplandezca en nuestras vidas. Abre nuestros ojos, aclara nuestra mente y abre nuestro entendimiento. Es por eso que nosotros incurrimos en muchos errores. Cometemos delitos completos y totales porque ignoramos la palabra de Dios. Porque nosotros nos encaminamos por sendas totalmente torcidas. Y las sendas torcidas son precisamente este tipo de prácticas. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos de atender a lo que Dios nos dice? ¿Y por qué nosotros lo compartimos para que ustedes y nosotros podamos comprender y entender que este tipo de prácticas es abominación delante de Dios y es condenable por Él? Es condenable por parte de Dios. ¿Qué es el final de estas personas que lo practican y que lo consultan y que prácticamente se dirigen a través de todas estas abominaciones? Vemos nosotros el fin de todo esto. En Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8, la Biblia nos dice de la siguiente manera. El último libro de la Biblia que Dios le reveló a Juan, que Dios le dio a Jesucristo, las palabras últimas para que nosotros pudiésemos conocer el fin de todo lo creado, que es el Apocalipsis, en su capítulo 21 y versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. He ahí el destino de toda esta gente que realiza este tipo de prácticas. Es por eso entonces que nosotros debemos de detenernos y poner un alto a todo este tipo de actividades. Si nosotros nos hemos ocupado de ellas, debemos nosotros de detenerlo de manera total y completa. Cortar por lo sano, podemos decirlo así. Y nosotros entonces consultar a Jesucristo, consultar a la palabra de Dios. Que nosotros nos podamos guiar exactamente por lo que el Señor nos dice. Mis amigos y mis hermanos, es importante que nosotros realmente busquemos la práctica correcta y adecuada. ¿Y cuál es esa? Es precisamente lo que el Señor nos está diciendo. O de lo contrario, iremos a dar al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Evitemos nosotros esa terrible catástrofe. Evitemos nosotros que vayamos a pasar la eternidad en ese lugar. Mis amigos y mis hermanos, es una invitación que Jesucristo nos hace para que nosotros dejemos de hacer ese tipo de cosas. Que Cristo sea el centro de nuestra vida. Que Dios, el Todopoderoso Señor, sea el que resplandezca en nuestros corazones. Que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo esto y quite y perdone todos nuestros pecados. Porque esto es pecado, abominación delante de Dios. Y para evitar todo eso, necesitamos nosotros rendirle nuestro corazón a Jesucristo y dejar de hacer esas prácticas que por eso se le llaman prácticas ocultas, esotéricas, consultas que hacen a los demonios. Y esto, mis hermanos y mis amigos, es condenado por Dios. Es por eso entonces que necesitamos ir a Jesucristo, rendirnos a Él y entregarle nuestra vida total y completa al Señor. A cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.